Por ello garantizamos producción agropecuaria sin deforestación, carbono neutral, con un reducido uso de agroquímicos y la menor contaminación de los suelos y el agua. Para reafirmar esta imagen país en la protección del entorno, existe Planeta Vivo, la marca diferenciadora del sector agroproductivo sostenible de Costa Rica. Un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5 en punto de la tarde en San José. Hoy es jueves 6 de noviembre del 2025 y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y de las finanzas, pero también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM de cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche y también en streaming. Nos puedes ver en Facebook Live y ya también en YouTube a las 5 siempre. Pueden buscar en YouTube a las 5 siempre y ahí van a estar los programas grabados que hacemos todos los días, por supuesto. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia y en controles el talento técnico de David Guerrero, siempre para hacer posible que ustedes estén escuchando este programa ahora y en cualquier momento cuando lo quieran escuchar. Como siempre, tenemos noticias del mundo financiero, de la economía global, de la geopolítica en la primera media hora y pues la entrevista de hoy vamos a darle seguimiento al tema de la guerra o la tregua comercial Estados Unidos-China y qué es lo que ha pasado a una semana de esta reunión de Trump con Xi Jinping y pues qué ha pasado a partir de eso que ya hemos tratado bastante pero que vale la pena darle seguimiento. Y además la columna de Claudia Uribe al final del programa, que también va a terminar su trilogía sobre la guerra comercial de China y Estados Unidos y sobre cómo el auge de China a partir de su incorporación a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, con alguien además que estuvo allí en ese preciso instante presidiendo la Organización Mundial de Comercio como embajadora de Colombia, Claudia Uribe, hacia el final del programa, por supuesto, a eso de las 5:45. Aquí a las 5 siempre. Vámonos pues a las noticias. Bueno, suelo tratar de darles un concepto, un término financiero. Hoy el término financiero es más bien un nombre. ¿Han oído hablar de SIP? ¿En qué contextos? El Standard & Poor's, sí, claro, SIP, S&P o Standard & Poor's, pero ¿cómo entonces también se puede oír de SIP Merval? Bueno, todo esto vamos a escuchar, porque también hay Standard & Poor's Dow Jones, que es distinto a los dos índices, Standard & Poor's 500 y Dow Jones. Bueno, vamos a ver todo esto, pues ahí a eso de la mitad del programa, así que quédense y vemos esta maraña de SIP en diversos formatos. Bueno, yo cuando hablo aquí en las noticias digo siempre Standard & Poor's para entender. Pero bueno, vámonos, Estados Unidos. Bueno, una de las noticias de la política estadounidense es que Nancy Pelosi, de 85 años, no buscará la reelección de 2026 y cierra así, ¿cuántas décadas? A ver si le atinan. 1, 2, 3, 4 décadas en el Congreso, Nancy Pelosi. Fue la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes. Su anuncio llega tras la aprobación en California de la Proposition 50, la Proposición 50, una redistribución de distritos que busca ganar escaños para los demócratas. Eso ya lo había hecho Texas antes, lo hizo California ahora y pues aumenta escaños para
California, un estado principalmente demócrata. Entonces, bueno, esta figura central en los choques con Donald Trump entre 2017 y 2021, que era la líder del Congreso, la líder demócrata del Congreso. Así que, bueno, ella anuncia ya su retiro hacia 2026, cuando se haga la elección de medio término de congresistas. Y, bueno, también en Estados Unidos los accionistas de Tesla aprobaron por mayoría. Recuerdan que estaba en discusión un 75% de los accionistas o del valor accionista aprobó un paquete de compensación cercano al $1 billón. O sea, 1 millón de millones. Y en inglés vendría a ser trillion. Pero $1 billón para Elon Musk es el plan de remuneración más alto en la historia corporativa. La votación reafirma su liderazgo, por supuesto, por una década más, atado al cumplimiento, eso sí, de metas ambiciosas como alcanzar 20 millones de vehículos y 1 millón de robotaxis. Y además, valuaciones de la compañía entre 2 y 8 billones. Y uno de ellos para Elon Musk. Algunos grandes fondos, como el Soberano de Noruega, que es inversionista en la compañía, se habían opuesto y lo consideraron excesivo, pero el resultado consolida el poder de Elon Musk en la empresa. Afuera de esa reunión se leían carteles como "No 1 trillion for Musk", no 1 billón para Musk. Recuerden siempre que trillion en inglés es billón, en español es un enredo, yo sé, pero así es. Bien, el zar de la inteligencia artificial y cripto del gobierno de Trump, David Sachs, descartó un rescate federal a empresas de inteligencia artificial tras los dichos de la CFO, la directora financiera de OpenAI, sobre un posible backstop financiero. Sachs, el zar de las cripto y la inteligencia artificial del gobierno de Trump, dijo que habrá facilidades para permisiología y energía, más oferta eléctrica, por ejemplo, pero sin subir tarifas residenciales. La apuesta es a capital privado y capacidad industrial. Ahí vamos viendo cómo este tema se va elevando en diversos niveles. Vamos a ver si esto no va hacia un lugar complicado para el mundo. Y por otro lado, Trump adelantó un plan B si la Corte Suprema tumba su política arancelaria. Ayer se reunieron. Vamos a analizar un poquito más esto más adelante. La disputa gira en torno a si puede invocar la Ley de Emergencia de 1977 para imponer aranceles amplios sin autorización explícita del Congreso. Un revés obligaría a rediseñar la estrategia comercial de Donald Trump. Bueno, y en Asia, Japón sopesa flexibilizar reglas para cripto. Ojo ahí. Menos impuestos a ganancias y más margen para apalancamiento y securitización. Los activos en cripto de inversiones japoneses superaron los 5 billones de yenes, unos 30.000 millones de dólares a julio. El apetito crece pese a los recuerdos de los hackeos de 2014 y 2018. En Tokio y Washington estudiarán tierras raras cerca de el Minamitori, en el Pacífico. Esto es clave para imanes y chips en eólica, autos eléctricos y electrónica. Japón planea pruebas para extraer lodos a 6.000 metros en enero. El objetivo, reducir la dependencia de China en la cadena de suministros críticos. Bueno, hay una investigación importante para quitar el casi monopolio de China. Vamos a ver qué quiere decir eso más adelante también. En Beijing se levantan algunos aranceles a bienes agrícolas de Estados Unidos tras la reunión de Xi y Trump, pero la soya mantiene un 13%, señal del deshielo parcial. Menos fricción en agro, aunque persisten tarifas introducidas por la Liberation Day de Trump. Entonces, bueno, eso lo vamos a analizar también al final del programa. Recuerden que en la segunda media hora tenemos la entrevista con
nuestro invitado Axel Martínez Betanzos, licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la FES Aragón UNAM y es especialista en posgrado en instituciones administrativas de finanzas públicas por parte de la FES Acatlán UNAM. Es experto en geopolítica, principalmente en China. Así que vamos a conversar con Axel Martínez dentro de un ratito nada más. Seguimos, estamos en Europa ahora. Gestores con más de 5 billones en Reino Unido piden a la ministra Rachel Reeves duplicar el colchón fiscal a 20.000 millones, pero de libras esterlinas, para ganar credibilidad y evitar más subidas de impuestos en 2026. Algunos plantean incluso elevar el impuesto a la renta por primera vez desde los 70 para financiar el margen. Bueno, hay un debate económico ahí en Gran Bretaña y en Alemania. Mientras tanto, este país intenta reformar pensiones ante el envejecimiento. Ya destina un cuarto del presupuesto federal, unos 118.000 millones de euros en 2024, a cubrir déficits. El paquete busca extender la vida laboral y ampliar aportes de jóvenes. El Parlamento votaría antes de fin de año esta propuesta, así que poner atención qué pasa en Alemania con las pensiones. Y en Francia, la empresa Shein abre su primera tienda en París. Largas filas y también protestas, críticas por el impacto ambiental, derechos laborales y competencia de la industria local. Francia refleja la tensión entre precios bajos de ultra fast fashion y exigencias de sostenibilidad. Ahí otro debate que se abre en París. Y nos vamos a África. Ya ustedes conocen a Paul Biya. Si les digo Paul Biya, ¿de qué país estamos hablando? ¿Se acuerdan? Paul Biya, quizás no se acuerdan del nombre, pero se acuerdan de Paul Biya, de 92 años, ya empiezan a acordarse de quién estamos hablando, el más longevo mandatario del mundo. Juró su octavo mandato en Camerún, tras comicios con denuncias de fraude. El opositor Issa Chiroma Bakary asegura que ganó en realidad. Biya lleva 43 años en el poder, el jefe de Estado en ejercicio más longevo del mundo, y bueno, persisten las dudas sobre la estabilidad y los derechos, y hubo manifestaciones y seguirá la tensión en Camerún, pero ya con Paul Biya juramentado, y pues agradeció la preferencia electoral y dijo que hará todo lo posible por el bienestar del pueblo, en declaraciones en Camerún, por supuesto. Y observadores de la Unión Africana dicen que en la elección en Tanzania, recuerden también que ya vamos siguiendo un poco la pista de los países africanos aquí en este reporte financiero y de noticias internacionales. Dicen entonces, observadores de la Unión Africana dicen que la elección de Tanzania no cumplió estándares democráticos. Reportes de relleno de urnas, falta de apoderados y expulsión de observadores en el conteo. La oposición denuncia cientos de muertos en represión. Así que complicado, Tanzania. Y Sudáfrica profundiza lazos con China. Un nuevo acuerdo abre exportaciones de fruta y consolida a China como principal socio de Sudáfrica, con alrededor de 10.000 millones de euros en ventas anuales. Bueno, esto llega tras el fin del acuerdo preferencial con Estados Unidos, buscando diversificar mercados en Sudáfrica. Y venimos a América Latina, donde Brasil marcó un superávit comercial de 7.000 millones en octubre. Subieron 9,1% las exportaciones, petróleo, mineral, soya, café, maíz, carne, y bajaron 0,8% las importaciones. Las ventas a Estados Unidos cayeron 37,9%,
por el arancel, por supuesto, de 50% aplicado por Trump, pero aumentó la venta hacia China. Así que, pese a la caída, casi 40% de ventas a Estados Unidos, Brasil marca un superávit comercial en su balanza, por supuesto, balanza comercial, exportación, importación. Y en Brasil también Heineken inauguró una planta de 2.500 millones de reales. Bueno, vamos a hacerlo en dólares. 463 millones de dólares en Minas Gerais, al sur de Brasil, para cervezas premium, Heineken y Amstel. Una capacidad inicial de 5 millones al año, con opción a duplicar, y emplea a 350 personas, 70% locales, en un área equivalente a 140 canchas de fútbol. Ya ven que en Brasil todo se mide en canchas de fútbol. Y en México, el Banco Central, el Banco de México, o Banxico, como le dicen, recortó la tasa en 25 puntos, es decir, que quedó en 7,25%. Es el 12º ajuste del ciclo iniciado en marzo del 2024, y esa fue una decisión de 4-1 con disenso de Jonathan Heath. El Banco Central busca apoyar el crecimiento con inflación bajo control en México. Y el Standard & Poor's Merval, perforó los 2.000 puntos. Y el Banco Central argentino y las reservas argentinas cayeron hasta 7,6%. El peso argentino que está cotizado, los valores argentinos que están cotizados en Wall Street cayeron 7,6% tras el rally postelectoral. Ahí inversores van tomando ganancia, por eso cae esa cotización. Estos bonos mixtos y el riesgo país también baja en 621, el mínimo de 9 meses, y el mercado sigue de cerca un posible plan de recompra de deuda, así que se mueve un poco la economía argentina. Y vamos a ver esto de SP Merval, que es básicamente el índice. Bueno, pero lo voy a explicar después, así que estén atentos. En Bolivia, la expresidenta interina Janine Áñez quedó en libertad tras casi 5 años. Qué increíble que hayan pasado 5 años ya, luego de que la Corte Suprema anulara su condena por golpe. El traspaso de mando a Rodrigo Paz ocurre en medio de la peor crisis económica en 40 años y pues con memoria de represión y víctimas entre el 2019 y 2020. Recuerden ese golpe de Estado, que hubo mucha represión en Bolivia, y pues ahora quedó en libertad, estuvo presa 5 años. En Colombia, 6 de cada 10 ocupados, 6 de cada 10 personas trabajadoras en Colombia ya trabaja fuera del esquema tradicional. Son independientes, son plataformas o son informalidad. 6 de cada 10 personas con trabajo pueden estar de forma independiente en plataformas o en la informalidad. La digitalización y la automatización reconfiguran el empleo, pero mantienen desafíos en temas de protección social, por supuesto, y en productividad. Así que se complica ahí este elemento de la informalidad, pero también de otras formas, que no es informalidad, pero es independiente y plataformas, pero que todavía no cuentan con protección social, por ejemplo, tan como en un empleo formal. Bien, pasamos a las notas con un poco más de profundidad. Primero el panorama bursátil, porque Wall Street cae en esta jornada y el VIX sube, el famoso termómetro del miedo, el índice del miedo, o pues cómo está la economía del mundo, dicen en Wall Street. Pero veamos, las bolsas de Nueva York cerraron a la baja este jueves, todos los números en rojo prácticamente, salvo el VIX, que cuando todo está en rojo queda en verde.
estas bolsas arrastradas por una nueva corrección en las compañías ligadas a la inteligencia artificial. Bueno, estamos viendo mucho esto. Estas valuaciones, recuerden el término valuaciones, siguen generando preocupación. El Dow Jones perdió 398 puntos, o sea, un 0,84%. El Standard & Poor's 500 retrocedió 1,12% y el Nasdaq Composite cayó 1,9%. Es su peor semana desde abril. La peor semana desde abril. Las mayores caídas vinieron de Nvidia, Microsoft, Palantir, Broadcom y AMD. Todas piezas centrales del boom de la IA. El descenso ocurre en un contexto de despidos masivos en Estados Unidos. Más de 153,000 personas en octubre, según la consultora Challenger, Gray & Christmas. Casi el triple que en septiembre y el nivel más alto para ese mes en 22 años. El nivel más alto para un mes de octubre en 22 años de despidos. La falta de datos oficiales por el paro del gobierno, el cierre, el shutdown, que ya supera un mes y que está en su día 37. Bueno, hoy creo que es el día 36, ya oficialmente es el más largo de la historia de Estados Unidos. Pues esa falta de datos alimenta un poco la incertidumbre. Los analistas en Wall Street señalan que muchas empresas tecnológicas están valoradas para la perfección y cualquier señal tibia o débil en sus proyecciones genera castigos severos en la bolsa. Aunque algunos esperan un repunte si el gobierno reabre y el consumo resiste hacia fin de año. Por ahora el mercado parece reconocer que el entusiasmo por la inteligencia artificial puede no ser suficiente para sostener los precios en las alturas. Bueno, esto confirma un poco el tema de que si es un aumento exponencial, si es una burbuja, si es un boom momentáneo, no lo confirma, pero va dando datos hacia esa valoración que hay que estar haciendo permanentemente con las tecnológicas en la bolsa. Bueno, y les decíamos, la Corte Suprema de Estados Unidos pone en duda la legalidad de los aranceles de Trump. Ya lo habían acogido para estudio y ayer tuvieron una reunión en la Corte Suprema y el futuro de los aranceles globales impulsados por Donald Trump quedó en manos de la Corte Suprema y este miércoles debatió si el expresidente se excedió en sus poderes al imponerlos o no. El centro del caso es la llamada doctrina de las grandes cuestiones, Major Question Doctrine, un principio legal que exige una autorización explícita del Congreso cuando el Ejecutivo toma decisiones con impacto económico o político masivo. Esa misma doctrina fue utilizada por la Corte para anular medidas clave de Joe Biden, como la condonación de deuda estudiantil o en otra época fuera del gobierno de Donald Trump. También la regulación del carbono, por ejemplo, ahora podría volverse contra Trump. El mandatario basó sus tarifas en una ley de 1977, la International Emergency Economy Powers Act, IEEPA, por si ven esa sigla por ahí. Esta otorga amplias facultades en emergencias nacionales, pero no menciona los aranceles. Ningún presidente había usado esta norma antes para imponerlos. Durante la audiencia de este miércoles, el juez presidente, John Roberts, calificó el argumento de la defensa como una base inadecuada para un poder tan amplio. Otros magistrados conservadores, como Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, también expresaron dudas, mientras los tres jueces liberales coincidieron en que los aranceles podrían violar el principio de separación de poderes. Si el tribunal, de mayoría conservadora 6-3, aplicara su propia doctrina, podría anular una de las piezas centrales del programa económico de Trump, lo que tendría repercusiones globales, sin duda. Analistas advierten que si no lo hace, la Corte quedará expuesta a acusaciones de doble rasero político. En juego no está solo la validez de los aranceles, sino la coherencia del máximo tribunal. Así que
obviamente comparado consigo misma, con su propio precedente anterior, como dijo el profesor Cory Brettschneider de la Universidad de Brown, si usaran la doctrina para limitar a Biden y no lo hacen con Trump, sería una vergüenza para la Corte. Así que ahí lo tiene. Esto está en pleno desarrollo, sin duda, porque pues falta que tomen esa decisión y a ver entonces cuál es ese plan B que ya Trump anunció que tiene bajo la manga. Seguimos. Veamos esta nota de Meta. Ustedes saben que Meta, por supuesto que lo saben, es la empresa de Facebook, WhatsApp y todas las redes que utilizamos, muchas de las redes que utilizamos a diario. La empresa Meta proyectó internamente que hasta un 10% de sus ingresos anuales en 2024, unos 16.000 millones de dólares provendrían de publicidad de estafas y productos prohibidos. Ojo a este dato. Meta proyectó internamente que hasta un 10% de sus ingresos anuales en 2024 provendrían de publicidad de estafas y productos prohibidos, según documentos corporativos. Así que impresionante este dato. Otra estimación habla de 15.000 millones de dólares. La anterior decía 16.000 millones de dólares de anuncios de alto riesgo mostrados cada día a usted, a mí, a todos. Y de 7.000 millones de dólares al año vinculados a ese subconjunto más evidente de fraudes. La compañía lo niega y relativiza, y su portavoz afirma que esas cifras eran burdas y sobreinclusivas, y que hoy serían menores, y que Meta combate agresivamente las estafas. También asegura haber reducido en 58% los reportes de anuncios fraudulentos en 18 meses y eliminado 134 millones de piezas en 2025. Los papeles internos describen un dilema. Meta solo bloquea anunciantes cuando su sistema automático estima que al menos 95% de probabilidad que está cometiendo un fraude. Si la sospecha es alta, pero no llega a ese umbral, no los expulsa. Les cobra más por pautar. Bueno, lo que internamente llaman penalty bids. Esto para desincentivar la compra de avisos. Además, el algoritmo de personalización tiende a mostrar más anuncios del mismo tipo a quien ya cliqueó en uno. Ya ustedes saben, ¿no? Buscan algo, cliquean en algo y ¡boom! Muchos anuncios similares. Esto amplifica la exposición si llegas a clicar en uno de esos que son fraudulentos. Ex empleados y peritos en fraude sostienen que esto beneficia a la caja, mientras los riesgos recaen en el usuario, en la caja de Meta, por supuesto. El contexto regulatorio aprieta y en Estados Unidos el regulador bursátil, SEC, investiga si Meta facilitó estafas financieras mediante anuncios. En Reino Unido, el supervisor de pagos atribuyó a productos de Meta más de la mitad de las pérdidas por estafas de 2023. Así que las estafas son algo grande en Meta y eso ya no está en duda. Lo que está en duda es cuántos millones entraron por estafas a la caja de Meta. Bueno, esto es una investigación interesantísima que habrá que darle seguimiento. Y lo que les decía, el término financiero de hoy no es un término, sino que es un nombre. El SIP Merval, que nombramos hoy en Argentina, Merval sería Mercado de Valores. El SIP Merval es el principal índice bursátil de Argentina. Y no es que estén copiando Estados Unidos, o un poco. Funciona como el termómetro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Mide cuánto valen, el SIP Merval mide en cuánto valen en conjunto las acciones más representativas del mercado argentino. Actualmente son 22 empresas, entre ellas YPF, Banco Galicia, Pampa Energía, Grupo Supervil
y otras, por supuesto, 22 empresas del mercado de valores Argentina. ¿Pero por qué se llama SIP? Bueno, este índice muestra cómo se comporta el mercado accionario local en Buenos Aires. Si sube, refleja el optimismo y buenas expectativas sobre la economía, o las empresas. Si baja, indica cautela o desconfianza, como todos los índices bursátiles del mundo. Se calcula en pesos argentinos y su composición se actualiza cada 3 meses, tomando en cuenta el volumen operado y la frecuencia de negociación de cada acción. Hasta el 2019, el índice se llamaba simplemente Merval, por mercado de valores. Ese año se sumó a la familia internacional de Standard & Poor's Dow Jones Índices. O sea que la empresa Standard & Poor's Dow Jones Índices es la empresa que administra el famoso Standard & Poor's 500 de Nueva York y también el Dow Jones. Pero entonces tenemos un índice en Nueva York, Standard & Poor's 500, un índice en Argentina, Standard & Poor's Merval, y la empresa Standard & Poor's Dow Jones Índices, que es propiedad de SIP, que es como la que administra todos los índices de Nueva York, también de Argentina y otros muchos más. Así que bueno, SIP Merval es al mercado argentino lo que el SIP 500 es al estadounidense. Muy bien, creo que ya vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con nuestro invitado, Axel Martínez, esta tarde. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Amigos, continuamos y pues a una semana de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, alrededor de una cumbre regional, pues en donde se anunció un acuerdo parcial, por lo menos, la reducción de aranceles, las compras chinas de soya y una pausa en las restricciones tecnológicas. Pero pues la gente se pregunta, ¿esto es una guerra o es una tregua comercial o es un acuerdo definitivo o qué es lo que pasa con las relaciones China-Estados Unidos y todas las derivadas que a partir de ese conflicto o de ese acuerdo puedan rebotar en otras partes del mundo? Y para entender un poquito más a China en su conjunto, pero a esta complicada relación internacional, tenemos a Axel Martínez Betanzos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Aragón de la UNAM, con estudios de posgrado en finanzas públicas. Es experto en geopolítica global y en especial sobre China y la ruta de la seda, por ejemplo. Actualmente cursa maestrías y dirige la difusión científica en la red Atlas Polaris, además de ser columnista y bueno, amigo del programa. Bienvenido a las 5 siempre, Axel. Gracias, Fernando. Todo un gusto estar aquí con ustedes. Bien, pues primero, ¿qué ha pasado en esta semana? Bueno, el jueves pasado esta reunión, lo analizamos un poco el viernes con las primeras noticias, pero ya con una semana de reposo, ¿qué se puede entender a nivel de tendencia que marcó esa reunión y ese acuerdo, por lo menos el acuerdo preliminar? Claro que sí. Bueno, Fernando, esto que muchos coincidimos que es un armisticio. ¿Esto qué es? No es un tratado, no es un convenio, no es una paz. Simplemente es un pacto en donde tanto el representante de Estados Unidos, Donald Trump, como el presidente Xi Jinping han
han podido mermar muchas de las situaciones que desde esta segunda administración de Trump se habían estado gestando. Pero todo esto, ¿qué nos deja ver? De primera mano, el triunfo de Xi Jinping. ¿En qué sentido? Hizo que Trump tuviera que ir a verlo. ¿Dónde? No en China, ya hubiera sido mucho, sino en Asia, ¿no? Ahí en la ciudad de Busan, ahí en Corea del Sur. Todo esto aprovechando el marco de, pues, estas visitas que estuvo realizando Trump con sus aliados de la ANSEA, que es igual otro foro consolidado a través de naciones de Asia y Pacífico, los cuales a través de un tratado, ellos sí tienen esa integración, tienen una reducción de aranceles, y bueno, Estados Unidos es parte fundamental, aunque no es miembro, pero las negociaciones con muchos de estos estados son aliados clave en la región. Simplemente, ¿qué hizo Trump? Trató de ir a pactar. Habló con la representante de la nueva primer ministra de Japón, habló con los representantes de Corea del Sur, que también son una nueva administración, recordar al depuesto presidente por todo el tema social interno, y con ellos sí generó estos acuerdos. Les va a permitir pues algunas concesiones arancelarias, varias reducciones, en mejor medida incluso que algunos otros aliados de Europa, a cambio de atraer inversión a Estados Unidos. Por otro lado, esta cumbre dejó ver que nuevamente China está llenando vacíos. Trump, después de este armisticio, salió, se trepó en el Air Force One y se dirigió a Estados Unidos. ¿A qué? A entregar dulces en la famosa fiesta de Halloween. No así Xi Jinping. Xi Jinping se quedó, se está convirtiendo principalmente en el estandarte del libre comercio, de la protección del medio ambiente, y todos estos espacios que ha estado dejando Trump, que ha estado dejando Estados Unidos, que cada vez es más relevante la pérdida de hegemonía. Ya no nada más es un tema teórico, ya no es tal vez una percepción. Ahora cada vez vemos cómo Estados Unidos tiene que volver a sí mismo, este proteccionismo, vemos la crisis interna que tiene, el que separó el gobierno federal, los pagos a los funcionarios, nuevamente permite ver que Estados Unidos está en una implosión. ¿Qué nos deja ver todo este armisticio? Por un lado, que Estados Unidos se doblegó, está haciendo muchas concesiones a China, le está permitiendo rebajar del 57% al 47% los aranceles, en algunos sectores hasta incluso el 20% en cuestión aduanera, en otros más le permitió que China regulara el tema de las tierras raras, y con este boicot que se hizo a la soya. Recordar que Estados Unidos es uno de los países que más soya exporta al mundo y China es uno de los países que más compra. Lo que también hizo que el sector agricultor en Estados Unidos pues estuviera solicitándole al gobierno de Trump que ya tuviera que empezar a negociar. A todo esto también se suma las condiciones de la guerra contra el fentanilo que tiene Estados Unidos. Se ha notado que desde 2024 a este año ha habido un decremento en la cuestión de presencia del fentanilo. China ha optado por agregar 2 elementos al tema del fármaco del fentanilo que se ocupa, y que estos también los ha agregado como elementos controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto se limitan las exportaciones hacia, bueno, también lo que Trump ha llamado, que México de China lo exporta, México lo importa y de México cruza hacia suelo norteamericano. Pero ha reconocido justamente que ha sido mucho más enérgico este tema de hacer frente a uno de los principales problemas sociales que tiene Estados Unidos, que es esta parte de la adicción a este fármaco, ¿no? Entonces vemos toda una película que también al mismo tiempo no hay que dejar atrás de que China también se está acercando a aliados clave, está teniendo conversaciones con uno de sus principales competidores, que es Japón. Tuvo conversaciones con Canadá, también está buscando, ya que no es Estados Unidos su principal mercado meta, pero sí incrustarse en la región de América del Norte. Entonces vemos que poco a poco Xi, a través de muchos de los acuerdos que ha estado haciendo durante toda esta temporada, acercándose nuevamente con la Unión Europea, teniendo estas conversaciones de regularizar sus relaciones diplomáticas, dejando que, por ejemplo, a mediados de año había un tema con la Unión Europea, dejaron libre a unas personas que, bueno, China los había considerado como terroristas en su momento, y entonces todo esto nos deja ver un nuevo esquema. Se está nuevamente consolidando aún más un mundo tripolar
en donde tanto por un lado China, por otro lado su pérdida de hegemonía, pero siguiendo estando ahí en el escenario Estados Unidos, y no olvidemos a otro grande, Rusia. Entonces estamos en un mundo multipolar, pero principalmente bajo la ejida de estas tres potencias. Fíjate, Axel, que la semana pasada hablábamos con otra persona con amplios conocimientos como vos de China y le preguntábamos, este ascenso de China al protagonismo mundial, ¿cómo se evalúa? Y lo que nos decía era, más bien ha sido una pequeña interrupción de la hegemonía de China en el mundo en su cultura milenaria, ¿no? Porque quizás en los últimos 200 años China no haya protagonizado tanto esa hegemonía en el mundo como ya la está recuperando, pero sí en los miles de años anteriores. Entonces, como que el accidente es no protagonizar lo que el accidente en el mundo por parte de China. ¿Coincidís con esa mirada? Sí, coincido de manera muy palpable. Tenemos históricamente, y digo, hay una cuestión que ahorita se está retomando nuevamente, que es el megaproyecto de las nuevas rutas de la seda. Este proyecto no es nuevo. China ya lo ha hecho, sigue con esta misma ideología de tener una serie de rutas que interconecten la vida comercial y que en su momento, desde el siglo II antes de Cristo, ya lo tenía. La puerta de Xi'an, esta famosa ciudad que era la entrada y salida del imperio chino de ese entonces, le permitía conectarse con todo el mundo, desde los mongoles, desde la India, llegando hasta Medio Oriente, llegando hasta con los griegos, llegando hasta el sur de España. Ya existía, y este dominio o este control de rutas se dio desde el siglo II y para algunos autores hasta el siglo XVI. Para un servidor, bueno, yo lo extiendo hasta el 1800, que coincido con otro historiador económico muy importante de datos macroeconómicos, Kenneth Pomeranz, en un gran libro que se llama La Gran Divergencia, en donde nos habla que es hasta 1800 donde está este entrecruce de que Europa se va a consolidar como hegemón y la región de Asia, específicamente China, viene en decadencia. Entonces, sí, ya son alrededor de 200 años que duró para algunos autores la hegemonía occidental, algunos otros la catapultaban desde el descubrimiento de América, pero la realidad es que con datos históricos macroeconómicos fue hasta 1800 donde tenemos esta gran divergencia, y es ahí donde China, pues junto con otras potencias, empieza con un declive. Ya para el año 2001 precisamente, vemos cómo otra vez se vuelve a dar este nuevo viraje, se vuelve a dar lo que también un autor muy famoso en su tiempo, André Guder Frank, en su libro Reorienta, nos habla cómo nuevamente China, y específicamente Asia, se vuelve el centro de todo, del comercio, de las ideas, de la tecnología, de la política. Es así que coincido con esto que comentaban con el otro experto, y tenemos un mundo en donde nuevamente el hemisferio asiático emerge. Estos 200 años de hegemonía occidental, llamémoslo así, pues se encuentran en declive. Hemos visto cómo la Unión Europea ya implotó, como desde el Brexit, desde ciertas cuestiones internas, este gran proyecto de una integración total que siempre nos estuvieron vendiendo, pues ya colapsó. Incluso al recordar cuando Gran Bretaña, al siguiente día de salir después del Brexit, en 2018, 16, 18 más o menos, se va directo al Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones, lo que nos dejaba ver que el mundo nuevamente, el centro de poder, estaba virando hacia la región de Asia. Y para ir terminando, Axel, estamos hablando con Axel Martínez, especialista en temas de China, licenciado en Relaciones Internacionales, además. Para terminar, ¿qué puedes esperar? Bueno, por un lado, y rápidamente, por un lado, si le obligan a Trump a eliminar los aranceles, queda prácticamente desnudo frente a su negociación pues autoimpuesta, ¿no? Pero además de ese pequeño percance que podría llegar a ser y sería especulativo, ¿cómo crees que se posicionan otras potencias como la Unión Europea, India o Rusia frente a este conflicto Washington-Beijing? Muy bien.
pues bueno, aquí hemos visto cómo se ha acercado China a los brazos de Rusia. Este bloqueo que por una década por lo menos, tanto Estados Unidos como la Unión Europea le hicieron a China, lo único que hicieron fue acercarlo a otro gran hegemón en la región, que ha sido Rusia, en donde China también ha fungido un papel fundamental en esta crisis entre Ucrania y Rusia, dado que sabemos todos los bloqueos que Occidente le ha generado a Rusia y que a través de China, de las negociaciones, de todo este comercio que está llenando también el vacío China de los productos europeos, pues le ha permitido salir a flote, continuar con este aspecto bélico y que pues hoy por hoy tampoco tenemos una solución ya total al conflicto entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, la India también, que en estos últimos 5 años ha tenido también un despegue en temas muy relevantes. Principalmente se ha consolidado con una potencia en materia de tecnología, en donde justo su gran o boyante población, ese plus demográfico, lo hace notar como también una potencia en ascenso. A esto hay que recordar que estos 3 actores están dentro de una organización que se llama Organización de la Cooperación de Shanghái, que es un organismo internacional que es bien conocido en Occidente debido a que ellos lo consideran la contra-OTAN. Esto es, que es un némesis de la misma OTAN, dado que la Organización de Cooperación de Shanghái busca mantener los temas de seguridad regional, pero al mismo tiempo también puede hacer frente a cualquier incursión de Occidente o de alguna otra alianza militar que entre en conflicto directo con alguna de estas naciones. Entonces tenemos ahí varias cuestiones. A esto también se suma que India es parte de la nueva ruta de la seda, es parte fundamental. Hay un tren de alta velocidad que conecta tanto a China con la India, y esperando también que a través de las diferentes rutas marítimas que se están consolidando y que sirven a China como una alternativa para pues dilucidar temas con Taiwán, con Japón, con Filipinas, con la misma Corea del Sur, con Vietnam, que han sido competidores en la región. Bueno, China ha sido más listo y dice, bueno, si ya por mar no puedo hacer frente o llevar mi comercio a otro lado, lo voy a hacer por tierra, voy a incursionar con todos estos temas. Entonces ahí vemos cómo China se ha hecho el paladín del libre comercio, este discurso, ¿no?, que todavía en los años 70, 80, principalmente en los 90, Estados Unidos junto con sus aliados era el que repetían en todos lados y que incluso hasta por la fuerza de las armas lo tuvieron que imponer en varias regiones. Hoy China lo está haciendo a través de una diplomacia, un soft power, un poder blando, poder cultural, las alianzas económicas, el tener una cooperación en diferentes niveles, salud, educación, turismo. Vemos que hay diferentes formas de ejercer el poder, de generar integración, y hoy por hoy China ha sabido cómo hacer frente. Si es una potencia nuclear, no hay que olvidar eso, tiene un ejército muy poderoso, no está a la par de Estados Unidos, eso lo sabemos, pero las alianzas, lo hemos visto a través de la historia, son las que ganan las guerras. Claro, y además de todo lo que decís, China también, bueno, con su acercamiento con Brasil, aunque quizás con un pequeño alejamiento con Argentina por el tema de la soya que vuelve a comprar en Estados Unidos, pero también China maneja, empresas chinas manejan varios puertos en América Latina, por ejemplo. O sea, no parece estar poniendo todos los huevos en la misma canasta como algunos países ya han hecho en el pasado, ¿no? Claramente. Para terminar, Axel, bueno, ¿qué prevés que pase en este corto, en el periodo inmediato, digamos, en relación China-Trump? ¿Van a seguir subiendo o desequilibrándose las bolsas porque van a seguir peleando, o va a haber un tiempito de tregua o de armisticio, como dijiste al inicio? Bueno, aquí este armisticio está dejando ver algo muy claro, que Trump realmente ya no tiene poder para negociar. ¿Cómo lo estamos comprobando? China está abriéndose otros aliados, está entrando por otras puertas y se está posicionando y está ganando mucho más terreno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Trump, aunque tenga discursos, aunque vuelva a generar una política más agresiva, las bolsas, los demás líderes mundiales ya vieron que Trump se puede doblegar, ya vieron que Trump puede negociar incluso con humo, porque eso ha sido lo que muchos analistas coinciden, de que el tema del fentanilo ahí en China
Sí ha sido una mejora, pero no ha sido tan radical como para que Trump les permita ceder tanto en tema de aranceles, sin la necesidad de tener, por ejemplo, algunos capos grandes, ¿no? Como en el caso aquí de México, que ha sido como una moneda de intercambio en temas económicos. China no ha tenido que presentar eso. Entonces vemos que poco a poco Trump pierde poder, pierde capacidad de negociación, y en el corto plazo creo que, bueno, vamos a terminar el año tal vez un poco más estables, si otra cosa no acontece, dado que hay que recordar ahí que ya hablaron también de las pruebas nucleares. Rusia dijo que ya está haciendo pruebas nucleares. Abrís todo otro tema. Sí. Abrís todo otro tema cuando queremos cerrar. Así que, Axel, muchísimas gracias. Sin duda, hablamos de China y nos quedamos cortos siempre. Así que te agradecemos un montón este rato con nosotros, Axel. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo a ustedes y también mi más sincero pésame por el tema del fallecimiento del querido Alberto Padilla. Por supuesto que sí, muchas gracias. Axel Martínez Betanzos, licenciado en Relaciones Internacionales y, bueno, evidentemente experto o conocedor del tema China y amigo del programa. Vamos de una vez en la columna de hoy porque tenemos a Claudia Uribe. Hoy es jueves. Ella fue embajadora entre 2004 y 2008 de Colombia ante la OMC y pues continúa con su trilogía también sobre la relación China-Estados Unidos o sobre cómo se configura la geopolítica mundial, el gigante asiático y en las relaciones comerciales. Gracias, Claudia, por la información y la formación al respecto. Adelante, Claudia. Hola, Fernando. Buenas tardes y muchas gracias. Hoy vengo con mi tercera entrega sobre China que he titulado Decoupling. China, tras haber sido considerada durante la última década su mayor rival comercial, fue definida como su principal adversario competitivo en las estrategias de seguridad nacional y de defensa nacional de los Estados Unidos en el año 2022. Bajo el lema Outcompeting China, Washington enmarcó la relación bilateral en términos de confrontación estructural, no solo económico, sino como la amenaza a la hegemonía de los Estados Unidos, el sistema internacional liberal surgido tras la Guerra Fría y a la prosperidad, la seguridad y los valores del pueblo americano. Por su parte, China, mediante el documento Proposal and Action del 2023, presentó un sistema de gobernanza global multipolar basado en la cooperación internacional en lugar del de la dominación. Pero Estados Unidos mantiene su negativa a ceder espacios de poder. China alteró la jerarquía del sistema internacional y reconfiguró la percepción de amenaza en Washington. El enemigo cambió de rostro, del comunismo soviético y el terrorismo global a China. Para contener el enemigo, Trump lanzó la versión comercial del decoupling o desacoplamiento que obliga a las empresas estadounidenses a reducir su exposición tecnológica de China. Biden convirtió el desacoplamiento en una estrategia militar y de seguridad. El decoupling adquirió una dimensión geopolítica cuando la diplomacia persuasiva de Washington se usó para presionar a aliados y socios a adoptar medidas similares. Europa, Japón, Reino Unido, Australia y Canadá se alinearon en políticas de seguridad tecnológica y militar, control de inversiones chinas y cadenas de suministro de minerales críticos. América Latina evita confrontaciones directas con Washington, que ha revivido la doctrina Monroe, para ejercer presión bilateral e imponer el distanciamiento de China. Veamos un par de casos. Se supo que el ente regulador portuario del Perú declaró como un error administrativo la exclusividad asignada a la empresa china COSCO Shipping Ports para la operación del puerto de Chancay, después de que los Estados Unidos increparan al gobierno por exponer la seguridad continental al facilitar la injerencia marítima y logística china en el Pacífico Sur. Trump amenazó con revertir los acuerdos sobre el Canal de Panamá, pues China se apoderó de su logística, obviamente contra la seguridad continental. Panamá no solo revisó el contrato con una empresa china, sino que renunció a pertenecer a la estrategia de la ruta y la franja y revisó las tarifas de paso por el canal para las empresas americanas. Como se ve, Latinoamérica está entre las dos potencias con poco margen de operación frente a las que impone su control. Para concluir, vale la pena mencionar que octubre del 2025 fue un mes clave para las relaciones China-Estados Unidos. El 9 de octubre, China implementó restricciones sobre tierras raras como medida de presión en las negociaciones comerciales. Pocos días después,
El 15 de octubre, Paul Krugman publicó un artículo en el que reconoce la supremacía de China sin punto de retorno en sectores como generación eléctrica y energías renovables. A finales de octubre, China presentó las líneas generales de su 15º Plan Quinquenal 2026-2030 con ambiciosas metas económicas y sociales, basado en la autosuficiencia tecnológica, la seguridad económica, centrada en la producción real, la reivindicación del trabajo humano en la agricultura, manufactura, construcción y servicios y la transición energética y protección ambiental. El anuncio coincidió con la reunión de Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur el pasado 31 de octubre para discutir la crisis comercial al margen de la cumbre de APEC. Según las declaraciones de Trump y los comunicados de prensa de la Casa Blanca y del Ministerio de Relaciones Exteriores chinos, los acuerdos solo se refieren a aspectos comerciales que, entre otras cosas, la Casa Blanca llamó rebalanceando el comercio con China. Para la Casa Blanca, los Estados Unidos reducirán un 10% los aranceles recíprocos, mientras que China propuso por un año la entrada en vigor de las restricciones a la exportación de tierras raras y tecnologías asociadas, se comprometió a controlar la exportación de químicos que afecta a la salud de los americanos, a no exportar fentanilo y a comprar 12 millones de toneladas métricas de soya en lo que queda del año y en los futuros próximos 4 años. China en esta negociación logró que por un año se mantengan las excepciones para los productos no sujetos a aranceles recíprocos, el descongelamiento de la prohibición de exportación de algunos insumos tecnológicos y la suspensión temporal de la investigación encaminada a condenar a China por el apoderamiento del sector marítimo, logístico y la producción de barcos subsidiados. Nada se sabe sobre el decoupling ni la diplomacia persuasiva de Estados Unidos, aunque China ha declarado que el tiempo de las humillaciones ha terminado y nadie puede prohibir que otros países mantengan relaciones con China. Por tanto, debe acabar la estrategia todos contra China. Estados Unidos y China van a seguir dando de qué hablar. Por ahora, debemos celebrar la reunión de los dos líderes que parecen haber acordado una tregua, ojalá duradera, lo que es una buena noticia en un mundo tan agotado por tantas guerras. Gracias Claudia por esta trilogía sobre China. Espero que la sigan jueves a jueves. Ya con esta termina y vamos a ver qué nos espera para el próximo jueves. Muchas gracias Claudia. Bien amigos, terminamos con esto y nos vemos pronto con producción de Mauricio Sandoval, David Guerrero en los controles. Me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre.